Este PowerPoint, como les dije, está armado en base a los inconvenientes o dudas que vi en el trabajo de clasificación de cuentas. Esto les va a servir a ustedes, corrigiendo esto, más los comentarios que yo hice en cada corrección particular, para armar el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto y hacer la otra presentación. Lo que yo les quería explicar es que dentro de los activos ustedes van a tener bienes y derechos. Y los bienes pueden ser tangibles o intangibles. Como dice la palabra, tangibles son aquellos que se pueden ver, tocar, y los intangibles son aquellos que no tienen una visión visible, digamos, o una imagen visible, sino que está representado por gastos activados, marcas y patentes, que eso por ahí lo vieron en Conta, ¿sí? Dentro de los activos tenemos los derechos que dijimos. Los derechos son los deudores, ¿sí? Y tenemos los deudores por ventas y los deudores varios u otros. El problema que yo he visto es en el tema de la clasificación de los deudores por ventas. Tenemos los deudores por ventas clásicos, que son los que se producen al realizar una operación de mercaderías, ¿sí? Y se vendió a crédito. Por lo tanto, generamos la cuenta de deudores por venta, que es activo. Cuando estas ventas tardan en cobrarse y uno habló con el cliente y le pide que por favor le pague y se está demorando y se sigue demorando y se usaron herramientas y no puede cobrarse, pasamos a deudores morosos. Deudores morosos es una clasificación de deudores por venta, es decir, un poquito más me cuesta conseguir transformar esos créditos en pesos. Por lo tanto, los reclasifico en deudores morosos. Pero sigue siendo un activo, ¿sí? Muchos en esta cuenta han colocado pérdidas. Por eso le digo que nunca pongan pérdidas en deudores morosos o en deudores en gestión, porque si ustedes mandan esto a pérdida, están perdiendo el reconocimiento del derecho como una cuenta de activo. Así que, deudores comunes, deudores morosos son a los que le está costando cobrar, y luego vienen los deudores en gestión judicial. ¿Qué quiere decir? Que bueno, a los morosos le hablé, a los de gestión ya les puse un abogado, los estoy intimando un poco más fuerte, y me estoy dando cuenta que cuesta mucho. Entonces, dentro de lo que es el orden decreciente de derechos, arrancamos primero con deudores por ventas, luego deudores morosos, y por último deudores en gestión judicial, ¿sí? Pero todos estos siguen siendo cuentas de activo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si estos deudores en gestión me doy cuenta que no voy a poder transformarlos en efectivo, que no me van a pagar y que por más que siga insistiendo no voy a poder cobrar parte o total de los deudores en gestión, aparece la cuenta deudores incobrables. Deudores incobrables sí es una cuenta de resultados, ¿sí? ¿Y cómo genera el deudor incobrable? Vía una cuenta o un asiento de previsión. Pondríamos deudores incobrables en el debe a previsión deudores incobrables, ¿sí? Entonces, deudores incobrables va a pérdida y la cuenta previsión va a ser una cuenta regularizadora de activo que lo vamos a ver en los próximos Power. Otro punto que también me llamó la atención es el tema de bancos. Ustedes saben que los bancos generalmente aparecen con saldo positivo, son activos, ¿sí? Porque si es un activo, la cuenta banco y caja tienen poder cancelatorio, legal e ilimitado. Por lo tanto, tiene que ser un activo y va a tener saldo deudor. Pero, ¿qué pasa? En el ejercicio hubo una cuenta que yo puse banco XX con saldo negativo. Este banco con saldo negativo significa que yo le estoy debiendo al banco una cierta cantidad de dinero. Es decir, no tiene poder cancelatorio legal e ilimitado. Yo no puedo pagar con menos plata de la que tengo, menos banco de un positivo. Por lo tanto, los bancos negativos son deudas bancarias, ¿sí? Y tienen saldo acreedor. Así que la cuenta banco negativo es un pasivo. Bueno, acá nos encontramos con el tema de las previsiones que hablamos hace un ratito y tenemos la cuenta previsiones del activo que son regularizadoras del activo. ¿Sí? Ustedes en el ejercicio vieron dos tipos de previsiones, las deudores incobrables y desvalorización de mercaderías, ¿sí? ¿Qué es una previsión? Es una cuenta que resta en el activo. Era como lo que yo había explicado hace un instante, donde dije que, bueno, una vez que los deudores en gestión se ponen un poco difíciles en cobrar, uno realiza la cuenta o realiza el asiento de la previsión, donde coloca deudores incobrables
que es una cuenta de pérdidas, a previsión deudores incobrables. Lo mismo ocurre con la cuenta desvalorización de mercadería u obsolescencia, ¿sí? Esto quiere decir que la mercadería ha perdido un valor por estar en depósito, porque está fuera de moda, porque se deterioró o lo que sea, y uno ahí tiene que mostrar esa desvalorización. ¿Cómo demuestra esta valorización? También con un asiento. Desvalorización de mercaderías, como una cuenta de pérdidas, a previsión, desvalorización de mercaderías, que es una cuenta regularizadora del activo. ¿Qué les tiene que quedar de claro de esto? Que las cuentas regularizadoras del activo siempre restan dentro del rubro que regularizan. Otro punto que también quedó evidenciado que hay un poco de inconveniente en cuanto a la clasificación son los bienes de uso, ¿sí? Dentro de los bienes de uso, como dice la lista, tenemos los inmuebles, los rodados, las instalaciones y los muebles útiles. Como lo dice la palabra, el inmueble está fijo al suelo y está formado por un edificio y un terreno. Lo que tiene que quedar en claro en este inmueble es que el terreno nunca jamás se amortiza, solo se amortiza la parte edificada. Los rodados creo que no hay ningún problema o no hubo ningún problema en la resolución de ejercicio, es una cuenta de activo. Las instalaciones se diferencian de los muebles y útiles, es que las instalaciones están adheridas y no pueden trasladarse. En cambio, el mueble útil, como lo dice, puede trasladarse. Todas esas son cuentas de activo. Luego viene la cuenta de inversiones. Y lo que quería destacar acá es que las inversiones podrían ser corrientes o no corrientes. Dentro de la cuenta inversiones tenemos los valores, las acciones y los títulos. ¿Por qué aclaro esto? Porque ustedes tenían una de las cuentas que eran bonos externos y bueno, esa cuenta es como que estuvo dando vueltas por muchos lados, pasó por estado de resultado, algunos me la pusieron en el activo, otras quedaron sin clasificación, hay gente que la ha puesto en el patrimonio neto. Bueno, yo quiero que quede claro, el bono es un título y por lo tanto es una cuenta de inversiones. Puede haber distintos bonos, títulos, todo eso son inversiones. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque si ustedes adquieren una acción, un bono, un título, la intención de esta es obtener un lucro, ¿sí? Y si quieren obtener un lucro, eso es una inversión. Otra de las cuentas que aparecieron en el ejercicio son las acciones con intención de acceder al control, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo acciones de una empresa y estoy adquiriendo más porque quiero pasar a controlar esa empresa. Cuando ustedes avancen en la materia, se van a dar cuenta que hay empresas, sociedad artículo 33, que son empresas donde uno adquiere inversiones de esa empresa no para venderlas, sino para participar en esa empresa y manejar su mercado. Por ejemplo, ser el principal cliente, ser el principal proveedor. La intención es comprar esas inversiones y mantenerlas. Por lo tanto, ese tipo de inversiones son inversiones no corrientes, pero siguen siendo activos, ¿sí? ¿Por qué explico esto? Porque muchas de estas clasificaciones que tuvimos con acciones con intención de acceder al control, y después había otra cuenta que decía participación del 20% sobre otra empresa, las han colocado en el patrimonio neto. No. En el patrimonio neto, las acciones que van son las acciones de la propia empresa, ¿sí? Tenemos el valor nominal y después, bueno, los ajustes a capital, pero lo que va en el patrimonio neto son las acciones de la propia empresa, el capital de la empresa. Pero si yo adquiero acciones de otra empresa, eso serían inversiones. Otro punto a ver es el tema de las amortizaciones y de las amortizaciones acumuladas. Noté la dificultad de que no suelen distinguir la diferencia entre una y la otra, ¿sí? La cuenta amortizaciones es una cuenta de pérdida, refleja la pérdida por el uso del bien o lo que sea. Y el asiento sería amortización, que es una cuenta de pérdida, a amortización acumulada, que es una cuenta con saldo acreedor. La cuenta amortización es la que refleja la pérdida o el desgaste del uso del bien y va derecho al estado de resultados, al cuadro de gastos. En cambio, la cuenta amortización acumulada es una cuenta regularizadora del activo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a restar en el rubro
en que regulariza. Por ejemplo, si es amortización de un edificio, va a ir amortización acumulada del edificio restando en edificios, en inmuebles, ¿sí? Luego tenemos los gastos diferidos. Los gastos diferidos son gastos activados, pero que aún no han sido utilizados y que van a generar ingresos futuros. Estos, donde los vimos, usaba la famosa cuenta, como digo yo, de gastos de investigación y desarrollo, que también paseó por todos los estados. Lo he visto como pérdidas, lo he visto como activo, lo he visto sin clasificación. ¿Qué tiene que quedar de claro esto? Yo, si ustedes se fijan en las correcciones, puse gastos de investigación y desarrollo, podría ser un activo, ¿sí? Está quien lo colocó en resultados, y les voy a explicar que no estaría del todo mal. Pero lo más prudente y lo más acertado es activarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un gasto de innovación, un gasto de investigación y desarrollo, nuevas tecnologías, lo que hace es invertir una cierta cantidad de dinero que va a generar ingresos futuros para la empresa, es decir, una nueva tecnología, una nueva maquinaria. Yo estoy haciendo un gasto inicial, pero ese gasto inicial no me va a dar ingresos solamente para este periodo, suele dar ingresos para periodos futuros también. Entonces, por una cuestión de prudencia, lo que uno hace es activar ese gasto. Entonces, pone investigación y desarrollo en el debe como una cuenta de activo a caja o a deuda con lo que vaya a pagar ese gasto de investigación, ¿sí? Entonces, activamos ese gasto de investigación. Pero muchos me dirían, sí, profe, pero eso es un gasto. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Sí es un gasto que va a generar ingresos futuros. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué nos dice la norma? Bueno, usted active ese gasto, pero amortícelo en el menor tiempo posible, no más de 5 años. Y si da menos años de ingreso, en el tiempo que dé los ingresos. ¿Cómo voy bajando este gasto activado? Con una cuenta que se dice amortización de gastos de investigación y desarrollo a amortización acumulada de gastos de investigación y desarrollo. La cuenta amortización va a ir al estado de resultados y la cuenta amortización acumulada de gasto de investigación y desarrollo va a jugar como regularizadora de este activo intangible, ¿sí? Esto está relacionado, este gasto diferido, lo podemos relacionar con los gastos pagados por adelantado también, ¿sí? Supongamos, yo pagué a algún proveedor, le pagué, un proveedor, pagué un servicio de manera adelantada, pagué un seguro de manera adelantada. Entonces, cuando uno paga un gasto pagado por adelantado, es decir, yo pagué un seguro que va a tener una vigencia de 6 meses, lo estoy pagando el día de hoy. Entonces dice, bueno, como ese gasto usted lo está pagando antes de que se produzca su acción, lo que permite la norma es activarlo. Gastos pagados por adelantado a caja o a la obligación, ¿sí? Gastos pagados por adelantado, eso va a significar un activo a caja. A medida que yo vaya utilizando o vaya transcurriendo el tiempo de ese seguro, ¿qué hago? Voy dando de baja ese gasto pagado por adelantado y voy a poner gastos de seguro o lo que sea a gastos pagados por adelantado. ¿Se entiende? Esperemos que sí, y si no, me hacen la consulta. Bien. En este Power también vamos a ver el tema de los anticipos. También noté bastante inconveniente acá. No podían distinguir cuándo era un activo y cuándo era un pasivo. Los anticipos, lo que ustedes tienen que ver es plantearse si ustedes lo toman o ustedes lo otorgan, ¿sí? Una cosa es recibir un anticipo de algún cliente, que quiere decir me están dando una cierta cantidad de dinero X. Ese anticipo yo lo recibo, pero todavía no presté el servicio o la mercadería o lo que sea porque recibí ese dinero. Por lo tanto, si yo lo recibo, eso significa que yo tengo una deuda. Recibo caja, ¿sí? Y anticipos a clientes como una cuenta de pasivo. Cuando el anticipo es otorgado, es decir, yo estoy dando un anticipo a un proveedor por comprar mercaderías, lo que hago es anticipo a proveedores
que va a ser una cuenta de activo, contra caja, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que acordarse que los anticipos otorgados son activos y los anticipos recibidos son pasivos. Bueno, llegamos a los pasivos, y dentro de los pasivos lo que yo quiero explicar es lo que es previsión de lo que es provisión, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es una clasificación de pasivos. Nosotros sabemos que dentro de los pasivos tenemos deudas ciertas y tenemos deudas contingentes. Las deudas ciertas son las que normalmente ustedes ven en todos los balances, ¿sí? Deudas sociales y fiscales, proveedores, bancarias, son las normales. Y luego tenemos las contingentes, que son el tema de las previsiones, ¿sí? Que son las últimas deudas dentro de lo que es el armado del estado de situación patrimonial pasivo, ¿sí? Ustedes saben que dentro del pasivo la forma de ordenar las cuentas es primero las deudas ciertas y luego las deudas contingentes. Como en el activo, para armar el activo, ustedes saben que primero van los activos de más líquidos a los menos líquidos, ¿sí? A los de más fácil realización hasta los de más difícil realización. Bueno, con eso va como aclaración. Dentro de las deudas ciertas tenemos las provisiones, que era una de las cuentas del plan de clasificación. Dentro de las provisiones, ¿qué quiere decir esto? Que es una deuda cierta, ¿sí? Yo estoy cerrando el balance, estoy a fin de ejercicio y sé que voy a tener que pagar algún servicio, luz, gas, teléfono, o voy a tener que pagar algún sueldo. Entonces, ¿qué hace la empresa? Dice, mira, sé que tengo esa deuda, sé que voy a tener que pagar esos servicios, pero como no ha llegado la liquidación de las horas del personal, no ha llegado la factura de la luz, gas y el teléfono, lo que sea, voy a provisionar. Entonces, van a hacer la cuenta gastos en el debe, el gasto que ustedes estimen, sueldos, servicios, a provisión para gastos. La cuenta gastos va a imputar directamente al estado de resultados porque es una cuenta de pérdidas. Y la cuenta provisión para gastos es una cuenta de pasivo. Es un pasivo cierto, pero lo que no tiene es un valor exacto. No es que yo tengo la factura en la mano y sé que voy a pagar 300 pesos con 23 centavos. Yo puedo haber hecho una provisión de 300 pesos. Después por ahí me faltan los 23 centavos. No pasa nada, cuando llegue la boleta, o corrijo la provisión, o después explico cómo se hace con un área, ¿sí? Pero la provisión es una deuda cierta, estimada. Yo estoy segura que esa deuda la voy a pagar. Y esa es la diferencia con la previsión, que es una contingencia. Ustedes también vieron que las contingencias son deudas y que para que éstas se puedan registrar tienen que ser probables y cuantificables. Si son probables y cuantificables, cabe su registración. Si son probables, con alta probabilidad, ustedes lo que tienen que hacer es una mención en los estados contables de que esto podría ocurrir, ¿sí? Pero si son probables y cuantificables, deben registrarse. Dentro de estas previsiones, nosotros vimos en el armado que teníamos una previsión por juicio y una previsión por despido, ¿sí? Y el problema es cómo me doy cuenta si esta previsión es de pasivo o es una previsión del activo, que es donde se presentó el inconveniente en la resolución de ejercicios. La previsión por juicio y la previsión por despido siempre van a ser cuentas de pasivo. Y como es una cuenta de pasivo, suman el pasivo, ¿sí? La diferencia entre las regularizadoras del activo y las previsiones del pasivo es que las previsiones del activo regularizan, restan en el activo, y las previsiones del pasivo son deudas contingentes, son deudas, por lo tanto suman en el pasivo. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Cómo harían un asiento de previsiones? Sueldos, por ejemplo, sueldo no, pongamos juicios, litigio, despido, a previsión, ¿sí? Yo sé que dentro de la plana de empleados o dentro de los clientes o proveedores puedo llegar a tener algún juicio, litigio, y uno lo previsiona. ¿Cómo lo previsiona? En base a
hechos anteriores por la experiencia de la propia marcha del negocio. Entonces uno hace la previsión y yo sé que de tantos empleados puedo tener un 5%, un 2%, lo que sea de litigio, de juicio. Entonces la empresa lo registra previamente. ¿Cómo lo hace? Generando la cuenta juicios a previsión para juicio. Juicio juega directamente en el estado de resultados y previsión para juicios suma en el pasivo. Lo que me interesa es que ustedes tengan en claro que las previsiones de pasivo suman en el pasivo y las previsiones del activo restan en el activo. Luego tenemos otro punto, que son los impuestos o los servicios o los gastos y los impuestos o servicios o gastos a pagar. Lo que tienen que notar es la diferencia entre uno y otro. Todo lo que es impuestos, servicios, son cuentas de resultados, pérdida. Y si dice impuestos a pagar, servicios a pagar, todo lo que diga a pagar refleja inmediatamente un pasivo. Así que, si la cuenta que le aparece en plan es un gasto, un impuesto, un servicio, no duden en que es resultado, y si ese mismo impuesto tiene la sigla a pagar, sería un pasivo. Bueno, como tuvimos también el tema de los préstamos, también hubo un error de interpretación o desconocimiento de cuándo un préstamo es activo y cuándo un préstamo es pasivo. Si los préstamos son recibidos, como explicamos en filminas anteriores, préstamos recibidos son pasivos. Yo necesito dinero, una persona X o una empresa me otorga dinero, yo recibo ese dinero, pero estoy obligado a un transcurso de tiempo a devolver ese dinero más los intereses por el tiempo transcurrido a la devolución de ese dinero. Entonces, si yo recibo ese dinero, es un pasivo, porque estoy obligado a devolverlo. Ahora, si yo presto dinero a una persona o a una empresa, ese préstamo otorgado es un activo, ¿sí? ¿Por qué? Yo presto ese dinero, pero a mí me queda el derecho a cobrar ese préstamo que di más los intereses que generó ese préstamo, ¿sí? Así que los préstamos recibidos son pasivos, los préstamos otorgados son activos. Otro punto a explicar es lo mismo que pasó con impuestos, acá también pasa con intereses. Distinguir intereses de intereses a devengar. Nosotros sabemos que los intereses siempre van a ser cuentas de resultados y los intereses a pagar, si dice la sigla a pagar, siempre van a ser o de activo, los intereses, a devengar, van a ser regularizadoras del activo o regularizadoras del pasivo, ¿sí? Los intereses de resultado positivo son aquellos que se generan por actividades de venta y los intereses por resultado negativo por compra. Esto se relaciona también directamente con los préstamos, ¿sí? Si yo otorgo un préstamo va a ser un resultado positivo y si yo recibo un préstamo va a ser resultado negativo, ¿sí? En cuanto a los intereses a devengar, ¿qué significa que un interés esté a devengar? Quiere decir que tengo activado un interés que todavía no llegó su vencimiento. Por ejemplo, yo di un préstamo a una persona X, esa persona me va a tener que devolver el capital más el interés. Por lo tanto, yo tengo registrado un crédito por ventas de, por ejemplo, capital más interés de 100 pesos. Entonces tengo un crédito por préstamos, vamos a poner, de 100 pesos. Pero yo sé que ese crédito tiene incluido el capital más el interés, ¿sí? Entonces, ese es el total de la deuda, el total de lo que voy a cobrar. Pero los estados contables deben presentar la información al momento de la medición, ¿sí? Si cierro el 31 del 12, yo tengo que reflejar cuánto tengo de créditos por ese préstamo al 31 del 12. Y supongamos que ahí tengo 3 meses de intereses y devengué 1, quiere decir que pasó 1. Ese crédito tiene adentro incluido intereses que si la persona decidiera hoy cancelarme el crédito, yo no le debería cobrar los meses restantes.
Entonces, para eso se genera la cuenta intereses a devengar. La cuenta intereses a devengar resta dentro del crédito para mostrar cuánto sería el crédito hoy si esa persona quisiera pagarme. Por ejemplo, pongamos que el interés a devengar era de 10 pesos. Hoy, si la persona decidiera pagarme, me tendría que pagar 90 pesos. Ese es el valor actual del crédito que yo tengo a cobrar. La misma explicación se maneja con los pasivos. Luego había otro punto a explicar, que eran los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, llamado ARIA, y el RNA. Para explicar esto, tenemos que situarnos en el estado de evolución del patrimonio neto. Ustedes saben que el patrimonio neto está formado por la cuenta capital, y dentro de la cuenta capital tenemos capital suscrito, capital integrado, aportes irrevocables. Después tenemos una parte que habla de reservas, legal, facultativa, estatutaria, y la parte de resultados no asignados. Básicamente se divide en tres partes. Capital, que son los aportes de los socios, lo que aportaron, lo que van a prometer aportar. La parte de reservas, que se puede llamar como deseen, estando la legal como la principal. Y la parte de resultados no asignados, que son las ganancias que la empresa ha obtenido y que no la distribuyó ni a dividendos en efectivo, ni a dividendos en acciones, ni a reservas, ¿sí? Por lo tanto, en resultados no asignados son las ganancias que guardó y todavía no las asignó y que las puede distribuir cuando lo desee. Eso, RNA, no hay duda que es patrimonio neto. Así que nunca duden que resultados no asignados es una de las principales cuentas del patrimonio neto, así que clasifica como patrimonio neto. La cuenta ARIA. La cuenta ARIA es un ajuste, como lo dice, de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Esta cuenta ARIA siempre juega como modificadora de saldos al inicio en el estado de evolución. Ustedes cuando están en el estado de evolución van a decir saldos al inicio de capital, de reservas, de resultados no asignados. Luego, si hubo algún error después de los hechos posteriores a los cierres de los estados contables, detectaron una mala evaluación, medición, ¿cómo lo pueden corregir? Siempre del año anterior, ¿no? Obviamente, cerraron los estados contables el 31 de 12, en marzo detecto un problema, un error o una omisión, algo que modifique sustancialmente los estados contables y que yo debería informarlo. ¿Cómo lo hago? Vía una cuenta ARIA. Entonces, si esa área generaría una pérdida, la debito. Si esa área generó una sobrevaluación o una ganancia, la acredito. Esta área juega restando o sumando en los saldos de inicio del patrimonio neto, en la parte de resultados no asignados, ¿sí? Bueno, aquí estaríamos terminando básicamente con lo que yo detecté en la corrección de ejercicios, así que bueno, ahora les pido que si ustedes quieren conectarse, abrir sus parlantes, si se quieren hacer preguntas, ningún problema.